Durante décadas este detalle fue ignorado por la mayoría de las personas, pero en una lectura sorprendente, Edgar Cayce reveló algo que aún hoy impacta incluso a los estudiosos del alma. Afirmó que ciertas actitudes tomadas durante un velatorio no solo afectan la memoria del fallecido, sino que interfieren directamente en su proceso de transición espiritual. Lo que parecía solo un ritual de despedida, en realidad, es un momento delicado en el que el destino del alma puede ser influenciado por vibraciones, pensamientos e incluso palabras mal colocadas. Cayce fue claro: lo que se hace y se dice en ese momento sagrado resuena más allá del plano físico. Hay algo profundo que sucede allí, invisible a los ojos, pero real y determinante. Una conexión energética se mantiene viva por algunas horas o incluso días, y todo lo que envuelve ese instante puede ayudar o entorpecer esa travesía. Y lo más inquietante, la mayoría de las personas no tienen idea del impacto de sus actos en ese instante. Según Cayce, muchos hablan alto, lloran con desesperación, hacen juicios o discuten por cosas materiales justo después de la partida de alguien. Y es justamente ahí donde reside el peligro. En una de sus lecturas más conmovedoras, él dijo que el alma permanece sensible a la atmósfera que la rodea. Ella oye, siente, percibe. Ella aún está, de cierta forma, presente, intentando comprender lo que ha sucedido, buscando amparo. Si el ambiente está cargado de angustia, egoísmo o rabia, esa energía puede adherirse al alma, dificultando su elevación. Es por eso que Cayce insistía en mantener el ambiente ligero, respetuoso, silencioso y amoroso. Cada palabra dicha, cada pensamiento cultivado, es como un hilo que tira del alma hacia arriba o hacia abajo. Por eso, si este tema te toca de alguna forma, aprovecha ya para dar me gusta y suscribirte, pues estamos apenas comenzando a revelar lo que nunca te contaron. Muchas culturas ancestrales ya sabían esto, pero la ciencia moderna aún está en pañales en esta comprensión. Cayce, en estado de trance, accedía a planos donde veía claramente lo que sucedía con el alma minutos después del desligamiento del cuerpo. Él describió la existencia de un tiempo intermedio, una especie de puente energético entre los mundos. En ese intervalo, el alma está entre dos estados. Aún siente la gravedad de la tierra, pero comienza a ser atraída por dimensiones más sutiles. En ese momento, la conciencia es altamente impresionable. Palabras dichas por seres queridos, oraciones sinceras o incluso pensamientos de gratitud son como guías luminosas que ayudan a esa alma a encontrar el camino. Por otro lado, lamentos excesivos, revuelta o disputas familiares crean un tipo de niebla espiritual. Y esa niebla confunde al alma, hace que ella dude, se aferre y no siga adelante. Cayce dijo que es posible, sí, entorpecer la jornada de alguien incluso sin intención. Y lo más común, según él, es cuando parientes comienzan a disputar herencias o bienes aún durante el velatorio. En esas horas, el alma percibe la desunión, se siente dolida y puede incluso intentar comunicarse, en vano. En ciertos casos, relatados por Cayce, el espíritu queda preso a la escena, intentando resolver lo que en vida quedó pendiente. No por deseo, sino por una sensación de que su misión no ha terminado. Es como si un campo magnético de confusión se formase, impidiendo que él se liberase con serenidad. El consejo de Cayce era simple y directo: silencio, oración y amor. Él creía que esos tres elementos creaban un puente seguro para que el alma siguiese su curso natural, sin ser arrastrada por emociones humanas no resueltas. Hay también el caso de velatorios en que nadie aparece. Cayce veía en esto un tipo diferente de obstáculo espiritual. No por la ausencia de homenajes, sino por la falta de intención amorosa. Cuando nadie se conecta con el alma que parte, ella puede sentirse invisible, abandonada, y eso retarda su elevación. En una lectura específica, él vio el alma de un hombre vagando confusa por días, simplemente porque no había sido llamada por el nombre ni recordada con cariño. Por eso, incluso un simple pensamiento, un recuerdo silencioso o un suspiro de gratitud
pueden hacer la diferencia. Es como encender una luz en medio de la oscuridad espiritual. El alma, al percibir que es amada, incluso en la ausencia física, se tranquiliza y se entrega a la nueva realidad que la aguarda. Kayse decía, no es el cuerpo lo que importa al final, es cuánto él fue amado y honrado en espíritu. Un error común, según él, es hablar mal del fallecido en el velatorio. Parece obvio, pero sucede con frecuencia. Críticas veladas, comentarios sobre decisiones pasadas o incluso chistes de mal gusto. El problema de esto es que el alma está más conectada a la verdad espiritual en ese momento, pero aún puede ser herida por vibraciones humanas. Kayse alertaba. El alma siente la intención, y esa intención moldea el inicio de su nueva jornada. Por lo tanto, este no es el momento de juzgar, sino de liberar. Liberar con palabras de perdón, con gestos de respeto, con recuerdos buenos que eleven su memoria. Cuando esto es hecho con sinceridad, una paz profunda se instala en el ambiente. Y esa paz sirve como impulso para que el alma se desprenda con más facilidad de la materia. Es como si dijésemos, puedes ir, estamos en paz, ve con Dios. Kayse también advertía sobre el uso de música en velatorios. Para muchos, una canción representa homenaje, pero él decía que no toda música es apropiada. Según sus lecturas, melodías muy tristes, cargadas de dolor o que evocan recuerdos negativos, pueden crear un campo vibracional denso, casi como un ancla que sujeta el alma en el plano terreno. En contrapartida, melodías suaves con mensajes de fe, esperanza y luz auxilian en la liberación del espíritu. Él llegó a decir que ciertos himnos antiguos tenían poder de abrir caminos sutiles entre los planos. La música para Kayse no era solo arte, sino un vehículo espiritual. Por lo tanto, elegir con conciencia lo que será tocado en un velatorio es una forma de guiar el alma con amor. El sonido es puente, y puede ser puente de elevación o de apego. Otro punto sensible involucra fotografías. Kayse explicó que imágenes cargan memorias, pero también energías. En algunas lecturas, él mencionó que dejar fotografías del fallecido en locales de conflicto o tristeza, especialmente durante los primeros días después de la partida, podía anclar la presencia espiritual de forma indeseada, no por obsesión del alma, sino por la carga emocional que queda presa allí. Él recomendaba que las fotos fuesen mantenidas en locales de paz, acompañadas de oraciones o flores, al menos en las primeras semanas. Esto ayudaría al espíritu a entender que ya no pertenece más a este plano, pero que continúa siendo amado. Para Kayse, el luto no debería ser prisión, sino un rito de transición suave. Todo lo que sea mantenido debe contener una energía de gratitud, jamás de culpa o rencor. Muchas veces, las personas se olvidan de incluir a los niños en este proceso. Kayse veía esto como un error espiritual. Él creía que los niños, por estar más próximos del plano espiritual, comprenden la muerte de forma más pura que los adultos. Aislarles del velatorio u ocultar información puede generar confusión emocional e incluso miedo. Según él, cuando un niño es guiado con verdad y cariño, él puede incluso auxiliar en la elevación del alma, pues su pureza tiene un efecto purificador en el ambiente. Hay relatos de Kayse en que la presencia de un niño en oración, incluso sin saber, limpiaba el ambiente energético con más eficacia que muchos adultos afligidos. Por eso, permitir que los pequeños participen con amor y simplicidad puede ser un acto profundamente espiritual. Ellos no traen el peso del dolor, apenas la ligereza de la conexión verdadera. Una de las revelaciones más impresionantes hechas por Kayse fue sobre el momento exacto en que el alma deja el cuerpo. Él decía que no siempre ese momento es inmediato. En algunos casos, especialmente cuando la muerte ocurre de forma súbita o con sufrimiento, el alma puede permanecer suspendida por horas hasta comprender lo que ha ocurrido. En ese estado, ella observa, intenta situarse, escucha las palabras dichas, siente los toques. Es un instante delicado de transición. Por eso, Kayse recomendaba que el cuerpo fuese tratado con reverencia,
que hubiese silencio y oraciones, y que el velatorio no fuese un espectáculo, sino un rito sagrado. Para él, incluso el toque en el cuerpo necesita ser hecho con respeto, pues el alma aún puede sentir reflejos de esas interacciones. Cada gesto es un mensaje, o dice, ve en paz, o grita, quédate. Kayse también hablaba de la importancia del perdón en ese momento. Él afirmaba que muchos espíritus permanecen ligados a la tierra porque cargan rencores o dejan pendientes emocionales, y que si durante el velatorio alguien es capaz de perdonar en voz alta, incluso que simbólicamente, eso puede liberar al alma. Un simple yo te perdono o perdóname tiene el poder de disolver lazos invisibles. Es como si las palabras abriesen un portal donde antes había un muro. El alma escucha, y muchas veces ese es el último impulso que ella necesita para seguir en paz. Kayse veía esto como una de las mayores curaciones espirituales que pueden ocurrir después de la muerte. Por eso, nunca subestimes el valor de una última conversación en pensamiento o en voz baja. El alma puede estar allí, esperando exactamente por eso. Para Kayse, el velatorio es más que una ceremonia humana. Es un campo energético donde dos mundos se tocan. Él enseñaba que ese momento exige presencia espiritual y conciencia elevada. No se trata de tradición, sino de sintonía. En sus lecturas él orientaba que, en vez de simplemente repetir rituales, las personas se conectasen de verdad con el alma que partió. Esto puede ser hecho con oraciones sinceras, con visualizaciones de luz, con palabras dichas al corazón. Lo que se proyecta allí en ese instante no se pierde, reverbera. Todo es energía, y la muerte solo cambia la forma como esa energía circula. Kayse veía la muerte como una gran transición, y el velatorio como el primer puente que se construye entre los que se quedaron y aquel que sigue adelante. En muchos relatos descritos por Kayse, él decía que hay espíritus que permanecen en los locales de su muerte o sepultamiento por mucho tiempo, no por elección, sino por lazos emocionales o por la falta de comprensión de que ya partieron. Y el velatorio puede ser el punto de definición. Si en ese momento hubiese una atmósfera de paz, amor y liberación, el alma se siente acogida y alentada a seguir. Pero si hubiese tensión, disputas o desesperación, ella duda. Queda allí, intentando entender lo que aún la prende. Kayse veía esto como un tipo de limbo emocional, donde el espíritu no está más aquí, pero tampoco está totalmente allá. El cuidado con ese instante no es para el confort de los vivos, sino para el bien del alma que parte. Es un gesto de amor mayor, que ultrapasa los límites de la comprensión común y toca en las leyes profundas del espíritu, un elemento frecuentemente negligenciado en los velatorios, según Kayse, es el silencio consciente. En un mundo tan ruidoso, él enseñaba que el silencio es uno de los mayores conductores de energía espiritual. No el silencio de constreñimiento o vacío, sino el silencio reverente, aquel que habla con el corazón. Durante sus lecturas, Kayse decía que el silencio crea espacio para que el espíritu perciba el amor sin palabras, sienta la paz sin explicaciones y encuentre un camino sin presión. Es en el silencio que el alma oye más nítidamente el llamado de la luz. Es en ese espacio de pausa que los mensajes de lo alto se hacen audibles. Él recomendaba momentos de quietud real, sin conversaciones fútiles, sin distracciones, apenas presencia. Allí, en ese vacío sagrado, el espíritu recibe el impulso para soltar los lazos que aún lo prenden a la materia. Otra cuestión importante para Kayse era el uso de flores en los velatorios. Para él, flores no eran solo símbolo de homenaje, sino verdaderos transmisores de vibración. Cada flor carga una frecuencia, una firma energética que influencia el campo alrededor. Kayse describió que flores frescas y vivas actúan como facilitadoras del desprendimiento del alma, pues irradian belleza, armonía y vida. Al paso que flores artificiales o marchitas pueden crear una energía estancada, sin potencia espiritual.
Él recomendaba que, al elegir las flores, se pensase en aquello que la persona representaba y que se colocase esa intención junto con la ofrenda. Más que el objeto, era el sentimiento por detrás de él lo que contaba. La flor era un mensaje. Tú floreciste aquí, ahora florece donde estés. Kayse también alertaba para un tipo de apego sutil que ocurre cuando alguien se rehúsa a aceptar la partida de un ser querido. En sus lecturas, él explicó que el dolor es natural, pero el apego exagerado puede ser un hilo que aprisiona. Cuando alguien dice repetidamente que no va a conseguir vivir sin la persona, o cuando insiste en mantener objetos, ropas o pertenencias sin jamás tocarlos, eso crea un vínculo magnético que atrasa los dos lados. El alma siente que aún tiene una responsabilidad, una presencia necesaria, y por eso duda en alejarse. Kayse enseñaba que la mejor forma de honrar a quien partió es viviendo con plenitud, con amor, con gratitud. Mostrar al alma que ella cumplió su misión y que ahora puede seguir en paz. El desapego, en ese caso, no es olvido, sino confianza en el reencuentro futuro. Uno de los aspectos más conmovedores en las visiones de Kayse es el modo como él describía el reencuentro de las almas. Él afirmaba que ninguna despedida es definitiva, que todas las almas que se amaron se reencontrarían en otras dimensiones, en otras formas, muchas veces de manera más profunda y verdadera que jamás fue posible en la tierra, y que el velatorio no es un fin, sino el inicio de esa nueva fase. Por eso el modo como se cierra esa etapa importa. Palabras dichas allí resuenan en el espíritu que está iniciando su travesía. Cuando hay perdón, amor y gratitud, un nuevo ciclo se abre con ligereza. Pero cuando hay resentimiento, rencor y rigidez, el ciclo comienza con dolor. Kayse decía que el alma lleva consigo no solo las memorias, sino la última impresión emocional dejada por los que se quedan. Esa impresión puede ser una bendición o una prisión. Kayse nos invita a mirar el velatorio con otros ojos. Él no veía ese momento como un evento social, sino como un acto espiritual de profunda responsabilidad, un momento de conexión entre planos, de despedida entre mundos, donde cada presencia cuenta, cada silencio cura, cada palabra marca. No importa si la persona fue próxima o distante, lo que cuenta es la intención. Cada uno que se hace presente en ese momento sagrado está contribuyendo para la travesía de un alma. Y Kayse creía que eso era un privilegio, no una carga. Que participar de la despedida de alguien es también una forma de crecer espiritualmente, de recordar que somos todos pasajeros en este mundo, y de que un día nosotros también necesitaremos que alguien encienda una luz en la oscuridad para guiarnos hasta el otro lado. Kayse también revelaba que, en muchos casos, el alma observa cómo cada persona reacciona a su partida. Él describía escenas en que el espíritu, aún en los primeros momentos después del desencarne, permanecía en las inmediaciones del velatorio, viendo rostros, sintiendo intenciones, captando pensamientos, y que esa observación no era hecha con juicio, sino con una sensibilidad ampliada, como si cada gesto ganase una profundidad nueva. Por eso, él recomendaba que todos los que participan de la despedida lo hagan con sinceridad. Nada de apariencias o palabras vacías. Una presencia auténtica, un pensamiento amoroso o incluso una lágrima silenciosa tienen más valor espiritual que discursos elaborados sin verdad. El alma reconoce el afecto legítimo, y es esa conexión la que la ayuda a seguir con confianza rumbo a la nueva realidad que se abre ante ella. En una lectura impresionante, Kayse relató el caso de un hombre que desencarnó de forma súbita y quedó preso al plano terreno por días, solo a causa de la culpa no resuelta que los familiares cargaban. Cada pensamiento de arrepentimiento, cada y sí silencioso, formaba una tela emocional en torno del alma. No era la culpa en sí la que la prendía, sino el ciclo de energía densa que se formaba entre los vivos. Fue solo cuando una de las hijas resolvió escribir una carta de despedida, en voz alta, perdonando y perdonándose, que él pudo seguir.
Kayse decía que el perdón es el puente más poderoso entre mundos y que, muchas veces, el alma solo necesita oír que está todo bien, que puede ir, que su pasaje fue comprendido. Ese es el verdadero sentido de la paz. No fingir que el dolor no existe, sino aceptarla como parte de la liberación. Otro punto que Kayse tocaba con frecuencia era el valor de las oraciones colectivas. Él decía que cuando varias personas se unen en oración sincera, forman una corriente vibracional capaz de envolver al alma con luz, y que esa luz guía, reconforta, orienta. No se trata de religión o rituales complejos, sino sobre la intención. Un simple «ve en paz» dicho con el corazón puede tener el poder de romper barreras que ni imaginamos. En sus lecturas, él describió que espíritus en transición sienten esas corrientes como un abrazo energético, como si fuesen impulsados por una fuerza invisible que los lleva para donde deben estar. Por eso, incluso quien no sabe qué decir en un velatorio, puede simplemente cerrar los ojos y mentalizar luz y amor. Esa es una de las formas más puras de auxilio espiritual y jamás pasa desapercibida. Hay también los objetos que son colocados junto al cuerpo del fallecido. Kayse recomendaba cuidado con eso. En algunas tradiciones es común colocar cartas, fotos u objetos personales dentro del ataúd. Él alertaba que todo aquello que aún carga apego emocional fuerte puede mantener el espíritu conectado al plano físico. Por eso, él sugería que apenas objetos con valor simbólico de liberación u homenaje fuesen utilizados. Por ejemplo, una oración escrita con cariño o una flor del jardín de la casa podían representar desprendimiento y cariño al mismo tiempo. Pero dejar joyas, documentos o ítems que simbolizan posesión o conflictos podía generar vínculos indeseados. La idea no es privar el ritual de sentido, sino recordar que todo carga energía y que en ese momento cada elección vibra en el campo invisible del alma. En sus visiones, Kayse también observaba que hay velatorios en que presencias espirituales superiores se hacen notar. Él decía que, cuando el ambiente está cargado de amor, fe y paz, guías y entidades luminosas se aproximan para recibir el alma. Esas presencias no son visibles a los ojos comunes, pero su actuación es sentida. El aire cambia, el silencio gana otra calidad, una sensación de serenidad se apodera del lugar. Es como si un portal fuese abierto allí, y ese portal solo se sustenta cuando hay armonía. Kayse creía que nosotros, con nuestras actitudes, decidimos si ese portal se abre o se cierra, y que los minutos finales de un velatorio, cuando todos se despiden, son los más importantes. Si allí hubiese unión, oración y amor, el alma es conducida con suavidad. Pero si hubiese prisa, descuido o caos, el espíritu puede partir confuso, sin amparo. Por eso él insistía tanto en la responsabilidad que cada uno tiene en ese momento. El velatorio no es apenas para quien parte, sino también para quien se queda. Es una chance de curación mutua, de decir lo que no fue dicho, de perdonar lo que no fue resuelto, de agradecer lo que fue vivido, y todo eso sin precisar de grandes discursos. Basta presencia verdadera. Kayse creía que cada velatorio es una oportunidad espiritual de evolución, tanto para el alma que parte, cuanto para los que continúan. Un momento en que el velo entre los mundos se torna más fino y donde elecciones simples definen destinos profundos. Por eso, nunca subestimes la fuerza de una palabra dicha con amor, de una oración sincera o de un gesto silencioso. Ellos son las llaves que abren las puertas del más allá, y a veces son exactamente lo que el alma estaba esperando para poder seguir. En ciertas lecturas, Kayse también abordó el papel de los sueños justo después de la partida de alguien. Él decía que muchas veces el alma busca una forma de comunicarse con los que se quedaron a través del plano onírico. Esto ocurre especialmente cuando hay algo pendiente, un sentimiento no expresado o una despedida no concluida. Esos sueños no son fruto del azar ni de la mente perturbada por el luto, sino intentos reales de aproximación.
Kaiser recomendaba que en los días siguientes al velatorio, las personas prestasen atención a sus sueños, anotasen todo lo que recordasen y se preguntasen, ¿qué esa alma quiere mostrarme? Él creía que en esos encuentros sutiles hay orientaciones, consuelos e incluso bendiciones. El alma, una vez reconfortada y comprendida, acostumbra a alejarse con más ligereza, y quien sueña, despierta con paz, sintiendo que algo sagrado sucedió. Una revelación menos conocida de Kaiser habla sobre la luz vista por algunas personas durante o después de un velatorio. Él decía que en ciertos casos una luz suave, dorada o azulada puede ser percibida por personas más sensibles. Se trata de la manifestación del espíritu en despedida o de la presencia de seres espirituales que vinieron a guiar el alma. Él aconsejaba que en esos momentos se mantuviese el respeto y la serenidad, pues la presencia de esa luz indica que hay una gran transición sucediendo. Incluso quien no ve puede sentir un escalofrío, una paz súbita, un silencio que parece tener peso. Todo eso son señales de que lo invisible está activo, de que aquel instante carga más de lo que ojos pueden captar. Kaiser nos invitaba a acoger esos momentos con reverencia, pues son instantes en que el cielo y la tierra se tocan de manera sutil y poderosa. Una enseñanza profunda que Kaiser dejó fue sobre la importancia de bendecir al alma durante el velatorio. Él decía que en vez de lamentar tanto, deberíamos bendecir, decir mentalmente que encuentres la luz, que los ángeles te reciban, que tu jornada sea de paz. Esas palabras tienen un efecto real. Crean ondas de energía que cercan al alma y forman un campo de protección e impulso. No es apenas bonito o simbólico, es funcional. Según Kaiser, el alma percibe y absorbe esas bendiciones como si fuesen mantos que la calientan en el frío desconocido del más allá. En momentos de dolor, bendecir puede parecer difícil, pero es justamente ahí donde reside la grandeza del gesto. La bendición no exige explicaciones ni grandes discursos, solo requiere presencia e intención, y puede transformar tanto a quien da cuanto a quien recibe. Kaiser también hablaba sobre cómo debemos recordarnos de la persona después del velatorio. Él decía que la manera como mantenemos viva la memoria de alguien interfiere directamente en su camino espiritual. Si nos apegamos al dolor, a la nostalgia sufrida, al luto constante, podemos involuntariamente tirar de esa alma de vuelta en pensamiento. Pero si la recordamos con alegría, gratitud y amor ligero, ayudamos al alma a seguir en paz. Kaiser sugería que se creasen pequeños rituales de recuerdo, encender una vela con intención amorosa, dedicar una oración en silencio, hacer algo bonito en homenaje. No es necesario un altar ni un ritual rígido, basta intención verdadera. Y principalmente, recordar que aquella alma continúa viva, solo que de otra forma, que ella sigue su camino, pero aún puede ser tocada por nuestro pensamiento, por nuestra vibración. En una de sus lecturas más emocionantes, Kaiser fue cuestionado por una madre en luto profundo. Ella quería saber si su hijo la oiría si ella hablase con él todos los días. La respuesta de él fue corta, pero transformadora. Sí. Y él responde, aunque usted aún no sepa cómo escuchar. Eso resume lo que Kaiser creía sobre la comunicación con los muertos. El velatorio es el inicio de esa nueva forma de contacto, no el fin. Un ciclo se cierra, pero otro se abre. Y ese nuevo ciclo puede ser de conexión espiritual profunda, si cultivamos la escucha interior, el silencio, el amor desprendido. Kaiser nos enseñaba que el alma nunca se pierde, apenas cambia de frecuencia, y que, cuando nos afinamos con esa nueva vibración, podemos continuar amando, oyendo, sintiendo. El amor real no termina, él apenas se transforma en presencia invisible y eterna. Lo más importante, según Kaiser, es entender que toda alma desea partir en paz. Pero muchas veces depende de nosotros permitir eso. El velatorio entonces se torna un portal, un pasaje entre mundos que puede ser atravesado con luz o con sombras.
dependiendo de lo que ofrecemos en vibración, palabras y gestos. Por eso, cada actitud nuestra es una invitación. Un llamado que puede decir, sigue en paz, estamos listos para dejarte ir. O sin querer, podemos decir, no te vayas, aún no aceptamos. Kaise nos da ese recordatorio con firmeza y compasión. Él no quiere que temamos la muerte, sino que la respetemos como un proceso sagrado, que veamos en el velatorio una oportunidad de servir, de amar verdaderamente, de ayudar a alguien que está atravesando el mayor misterio de la existencia, el retorno al origen. Tal vez la mayor lección de Kaise sobre los velatorios sea esa: el alma siente. Ella siente la verdad por detrás de los gestos, la intención por detrás de las palabras, el amor por detrás del silencio. Incluso que no veamos, incluso que parezca que todo terminó, el alma está en proceso, un proceso de liberación, de comprensión, de retorno, y ella necesita de espacio, de luz y de serenidad para eso. Kaise decía que las almas que parten llevan consigo las vibraciones más intensas de los que se quedan, y que esas vibraciones se tornan su primer alimento espiritual. Por eso, en vez de ofrecer dolor y desesperación, debemos ofrecer paz y aceptación. El alma no necesita que la carguemos, ella necesita que la liberemos con amor, y eso es uno de los mayores actos de compasión que podemos practicar como humanos conscientes de la jornada espiritual. En muchos momentos, Kaise insistía que hablar con quien partió aún es posible, que la comunicación entre planos no cesa, apenas cambia de canal. El velatorio puede ser el primer momento de ese nuevo lenguaje, y lo que se dice allí, incluso en pensamiento, resuena. Él recomendaba que las últimas palabras fuesen de gratitud, pues la gratitud sella los ciclos con dignidad. Decir gracias no es apenas bonito, es liberador. Es un reconocimiento de todo lo que fue vivido, de lo que fue enseñado, de lo que fue sentido. Incluso que la relación haya tenido conflictos, aún así hay algo que agradecer, y ese agradecimiento puede ser la llave que el alma necesita para soltar las amarras del mundo. Kaise nos invita a ver el velatorio como una última carta, un mensaje entregado al corazón del alma, y ella escucha, siempre escucha. Al comprender todo esto, percibimos que el velatorio deja de ser apenas un evento triste. Él se torna un momento de transición, de curación, de espiritualidad activa. Es cuando los que se quedan tienen la chance de hacer algo grandioso, ayudar en la liberación de un alma, no con esfuerzo físico, sino con energía sutil, con oración, presencia, silencio y verdad. Kaise decía que nunca es tarde para hacer eso. Incluso que el velatorio ya haya pasado, aún es posible conectarse con el alma y ofrecer ese puente vibracional. El tiempo espiritual no es como el tiempo humano. Lo que importa es la intención. Entonces, si usted siente que quedó algo por decir, diga ahora. En pensamiento, en oración, en corazón abierto, el alma encontrará su camino. Y saber que ayudamos en eso transforma el luto en semilla de luz. Y que eso quede como una invitación, no como una obligación. Kaise no hablaba con imposiciones, sino con claridad y esperanza. Él quería que entendiésemos que todos nosotros, en algún momento, estaremos en ese lugar, de quien parte y de quien se queda, y que, cuando ese momento llegue, será el amor y la conciencia lo que hará toda la diferencia. No es el número de flores ni la pompa de la ceremonia, sino la pureza de lo que es sentido y ofrecido. El alma no lleva lo que poseía, lleva lo que tocó. Y quien toca con amor, incluso en silencio, marca para siempre. Kaise creía que estamos aquí para eso, para ser guías unos de los otros, incluso en la hora de la muerte, y que, si hacemos eso con verdad, ningún espíritu partirá solo, ninguno partirá en oscuridad. Y ahora que usted sabe lo que nunca debe ser hecho en un velatorio, tal vez perciba que esos momentos dicen mucho más sobre la vida que sobre la muerte. Son instantes en que revelamos quién realmente somos y donde podemos curar no solo a quien parte, sino también a nosotros mismos. Que las palabras dichas,
los pensamientos cultivados y los gestos silenciosos carguen siempre la energía del amor desprendido. Esa es la mayor herencia que podemos dejar y la mayor ofrenda que podemos hacer a un alma en travesía. Si este mensaje tocó su corazón, compártelo con quien usted ama. Puede ser que alguien esté necesitando oír eso hoy. Y si quieres seguir con nosotros en esta jornada de revelaciones olvidadas, suscríbete. Aún hay mucho que Kaizen tiene que enseñarnos, y estamos apenas comenzando a recordar.